Diseño industrial no lo miraron muy bien, ¿no? Así, Pero sin embargo, cuando dije, no, mira, mi vida va a ser el arte. en serio, Alberto. Entonces, bueno, lo perdimos. Bueno, mis amigos, esto es Conversarte con Edu. Mi nombre es Eduardo Sanabria, Edu Ilustrado. Soy artista plástico y humorista gráfico. Y en este video voy a conversar con un gran amigo, el cual yo admiro mucho también, que es Alberto Cavalieri. Alberto Cavalieri es un escultor fuera de serie y esta conversa yo la tenía desde hace tiempo pendiente. Alberto me quiere matar por eso, porque Alberto, como buen artista que es, le da como complicado hablar de su trabajo como uno como artista. Pero nada, Alberto, yo quiero darte las gracias por aceptar esta invitación para conversar contigo y bueno, aquí vamos a hacer una conversa relajada. Claro que sí. Gracias a ti, Edu. Todo un placer recibirte en mi estudio, tenerte por aquí y bueno, y conversar. Pues. Buenísimo, pana, buenísimo. Sí. Chavo, tú fuiste ingeniero, estudiaste ingeniería industrial. Yo estudié ingeniería mecánica, Ajá. media carrera, 3 años. Ajá. Y durante ese tiempo, bueno, siempre me atrajo mucho las matemáticas, la física. Sin embargo, yo sentía la carencia de ese mundo humanista. Me hacía falta un poco de literatura, de buen cine, de teatro, de artes visuales. Yo sentía que faltaba algo en mi vida y bueno, tuve un tiempo de reflexión en el cual dejé la carrera para estudiar otras alternativas y posteriormente consigo la carrera de diseño industrial, que es donde finalmente me gradúo. Ok. Que fue increíble porque para mí fue como un compendio de ciencias, tecnología y arte. Fue una carrera que complementaba las artes visuales, la composición, la forma, el color, el diseño y también la parte como industrial, Claro. la parte de ingeniería. Entonces, bueno, para mí fue increíble ese hallazgo. Inclusive siempre me llama la atención porque se supone que si tú estudiaste ingeniería o también te fuiste por el diseño industrial, ya lo dijiste que tenías como esa especie de sensibilidad por el tema del arte, pero ¿en qué momento hay como ese quiebre? ¿Qué es lo que te hizo decir? O sea, porque asumo yo que el diseño industrial no tiene que ver en apariencia con el tema del arte como tal, la escultura, sabes, ediciones limitadas, todo esto que conocemos. Claro. ¿Cuál fue como el gatillo, lo que dijo, me voy a ir por aquí? Interesante. Sí, la parte, digamos que en el ciclo básico de diseño industrial, muchas materias eran de carácter artístico. Okay. Había unas materias que se llamaban expresión tridimensional, donde uno utilizaba distintos tipos de materiales para hacer propuestas expresivas. Estaba expresión bidimensional, obviamente, todas las técnicas de dibujo, collage, estudio del color, composición, diseño. Entonces esa parte básica de la carrera estaba muy compenetrada con las artes, historia del arte inclusive. ¿Ah, sí? Sí, hubo dos materias de historia del arte. Entonces durante las clases de historia del arte yo vengo de una familia muy conservadora donde nunca iba a tener una orientación hacia las artes visuales. Inclusive te me adelantaste a la pregunta, pues esa es la pregunta que mucha gente le hace a los artistas, es decir, ¿en tu familia hubo gente? No. Ok. No, o sea, una familia de ingenieros, Claro. de doctores, Y tú aparentemente ibas a seguir ese camino. O sea, Totalmente. Ibas por ahí. Nadie me iba a orientar hacia eso y yo tampoco lo conocía. Claro. Era lo más difícil para mí, porque si vienes de una familia conservadora, ¿cómo Listo. tienes acceso a ese mundo? Por supuesto. Y Sí. no lo tenías como claro. Tú No decías, lo bueno, tenía. Entonces, cuando estudié ingeniería, a mí me fascinaba la ingeniería, pero no era suficiente. Yo sentía que faltaba algo. ¿Qué es ese algo? No lo sé. Tenía que buscarlo. Entonces, para mí, muchacho de 20 años, ¿sabes? Todo un dilema, ¿no? Sí, pana, fuerte. Sobre todo una sociedad como la nuestra. No, y también lo que me dices, que me imagino que la familia, intuyo yo, Claro, que es decir, claro. bueno,
Alberto va por la parte de ingeniería o si no va por el diseño industrial, pero en el momento en que tú dijiste, mira, a mí me parece que como que mi camino va más hacia el tema del arte. Claro. Imagino que la familia como que... Yo he hecho muchas cosas diversas, pero cuando dije diseño industrial no lo miraron muy bien, ¿no? Así. Pero sin embargo cuando dije, no, mira, mi vida va a ser el arte. ¿En serio? Entonces, bueno, lo perdimos. Claro. Ahora sí típico, lo perdimos. la familia dijo, ya no dijeron más nada. A este pana lo voy a mantener. Sí, o sea, lo voy a perdido, mantener. Ya está perdido. Claro. Pero volviendo a la pregunta, cuando estoy en diseño industrial, en las materias de historia, yo descubro, sin tener todavía muy claro cuál iba a ser mi camino, ¿no? Sí. Yo descubro la obra de Alejandro Otero, pero su obra monumental, claro. su obra de escala urbana, donde él desarrolló, por cierto, en el Tecnológico de Massachusetts, y utilizaron una serie de software en esa época, los AutoCAD, todos esos software de matemáticas, todos esos software asistidos, ¿no? Estamos hablando que los finales de los 80. Sí. Ok. Sí. Se estaban como implementando. Entonces él tuvo como el privilegio, yo diría, de ser uno de los primeros artistas que usó esa tecnología, y en el Tecnológico de Massachusetts. Entonces allí desarrolló todas estas obras como la torre solar, que está en el Guri, de acero inoxidable, por supuesto, con esos álabes móviles. Esa es muy similar a la que está en el Ateneo. Esas piezas eólicas, sí, similar, pero esta es de 50 metros de altura, ¿no? Sí. De hecho, creo que esa obra la construyó la Mitsubishi, ¿sabes? Empresa Imagínate. de tecnología. Entonces yo descubro la obra de Alejandro Otero, y para una persona que viene de la ingeniería y ve a través de esas obras de Alejandro Otero esa mezcla, esa fusión de cálculos, de estructura, de ingeniería mecánica, con la parte creativa, con la parte filosófica. Wow, eso fue lo que determinó mi carrera. Yo creo que si no hubiese sido por Alejandro Otero, quizás yo hubiese sido un diseñador industrial. Claro, porque que es súper interesante ver ese discurso del tipo, ¿no? Claro, a través de su obra fue que yo me di cuenta, bueno, que sí se puede. Y inclusive cuando yo estudié ingeniería, yo abordé muchas cosas industriales, trabajé con máquinas, con tornos, fresadoras, soldadura, restauré carros antiguos. Yo vi por ahí una foto tuya en Instagram que me llamó mucho la atención, que coño, tú tenías un Volkswagen y entonces el Volkswagen tú le metiste un motor de carrera. Sí, y le cortaba los techos y hacía las capotas. Entonces siempre tuve como también pasión por los metales, por el trabajo técnico, ¿no? Claro. Técnico manual. Pero ahí estaba el arte, sin tú saberlo. La ingeniería, la física, pero cuando veo que además se puede complementar con la expresión, wow, eso fue magia para mí en ese momento, ¿no? Y dijiste, por aquí me voy. Por aquí me voy, déjame intentarlo, pues. ¿Qué año estamos hablando, Alberto? Más o menos que te acuerdas. Estamos hablando del año 91. Ok, tendrías estás tus 20, 22 por ahí, sí, ¿no? Sí, como 21, 22 años. Creo que mi primera escultura la hice en el año 92. En el siglo pasado. En el siglo, porque somos el siglo pasado. Sí. Hay una que yo vi en tu catálogo, que aquí la vamos a poner en el video, que es una de las primeras que está inspirada más o menos en lo que hacía Alejandro Otero, ¿verdad? La que es circular y fue una de las primeras que tú hiciste. Totalmente, de hecho eso fue lo primero que yo hice de expresión artística. De hecho esa obra la hice como producto de una tarea de la materia de historia del arte, porque al estudiar los artistas uno de alguna forma tenía que recrear una obra inspirada en algún artista que estuviésemos estudiando en la asignación. Y lo hiciste. Entonces, ese fue mi trabajo, esa fue la maqueta, esa imagen a la que te refieres, es la maqueta de ese proyecto que hice. Ah, mira tú. Que lo hice en mi época de estudiante. Y te graduaste que en el 90 y qué, 90 y... Yo me gradué en el 96. Ok, ya más o menos tenía... Claro, a mí me costó un poco, digamos, yo extendí la carrera porque una vez, durante mis estudios de diseño industrial, una vez que empiezo en el arte, ya prácticamente todo para mí era una distracción. Yo quería seguir puro arte. ¿En serio? Y hay momentos, bueno, que haces una obra, participas en un salón, participas en otro, después te invitan a otra exposición, entonces se te empieza como a abrir un mundo, y ya para mí todas las otras cosas que yo venía
Era secundaria, ya. Todo No, se haya vuelto sí. secundario. Para mí no hubo más nada que arte. Mi vida se tornó arte. Y utilizaste una palabra buenísima que es eso, distracción. Todo lo demás era distracción. Totalmente, Te estaba como totalmente. distrayendo de donde tú. Pero te digo, Alberto, viendo eso no es difícil entender, o sea, no solo difícil, sino ver a esa edad no todos los artistas o no todos los que quieren irse por ese camino, o sea, tienen como, porque... Es que es difícil, porque además nunca, como te digo, y sobre todo en familias conservadoras, nunca te van a orientar hacia una carrera artística. Entonces tienes como que estar muy seguro, y a esa edad, ¿quién puede estar seguro? Cuando uno tiene 18, 20 años, eso es lo que te iba a uno decir. no sabe nada. Sí, es como una intuición, ¿no te parece? Que es como una intuición que tú dices, bueno, yo creo que por aquí va la cosa. Claro, más bien hay una cuota, digamos, como de preocupación y sufrimiento, porque uno está como en un flujo en el que todo el mundo va haciendo vida, va alcanzando posiciones, logrando cosas, increíble. y uno siente, wow, no puede ser. Yo estoy atrás. Uno tiene 20 años, que todavía es un niño y cree que estás atrás. Es verdad, es verdad. A esa edad, ¿no? No, yo te entiendo perfectamente porque en mi caso fue igual. O sea, tú te sientes que inclusive en bachillerato cuando salían y en los institutos también salían bueno, este va a ser médico, este va a ser abogado, la otra va a ser doctora, la otra va a ser químico. Entonces tú decías, coño, pero yo, o sea, yo soy un tipo súper raro. ¿Qué pasa conmigo que yo no quiero hacer nada de esto? Yo quiero irme por aquí. Entonces la familia también, porque y no se trata de culparlo, porque me imagino que como no tienen referencia, y la referencia lo hablamos antes del video. Lo mejor que puede, pues. Claro, y yo creo que esa historia, la famosa historia de Van Gogh, hace también como está en el imaginario colectivo de que, bueno, el artista es bohemio, alcohólico, no gana nada en su vida y cuando muere es que la obra, ¿me entiendes? Ellos lo tienen, la mayoría de gente lo tiene como esa estructura. Entonces no entienden que también se puede, en el futuro se puede vivir del arte, ¿no? Totalmente. Y bueno, y además que ya el paradigma de lo que es el artista, todo eso ha cambiado, ¿no? Claro. Hoy en día el artista es un personaje, digamos que para poder sobrevivir como artista. Sí. Para ser artista tienes que sobrevivir como artista, ¿no? Claro. Entonces, para sobrevivir como artista tienes que, bueno, administrar tu salud psicológica y física, tu finanza, tu organización. Es que si no, no puedes con esto. Claro, porque la gente no ve lo que hablábamos, la gente ve el efecto, pero no ve la causa. La gente tal vez está viendo este video, ve tu taller, ve las esculturas, y mucha gente cree que es que tú llegaste un día y la gente, alguien te vio, ay, qué simpático Alberto, vamos a montarle un taller aquí, y esto sucedió de la magia. Mira, hubo mucha duda, mucho miedo, mucha incertidumbre. Claro, porque además tu trabajo tiene otra particularidad. Las esculturas, corrígeme si estoy en lo equivocado, no es lo mismo vender una escultura que vender una pintura o una obra tradicional, porque una escultura me imagino que lleva más tiempo. Digo yo, no solo el trabajo de la escultura, sino el trabajo de que el cliente la vea, que el comprador. Yo creo que para ser escultor tienes que ser un apasionado verdaderamente de la escultura, porque dentro de las manifestaciones artísticas, yo creo que la escultura es un poco ingrata, porque no es como, suponte, como un dibujante o un fotógrafo que puede sustituir una foto por otra. La escultura es costosa, es laboriosa. Inclusive para transportar una obra necesitas un equipo de gente o herramientas. Los tiempos para hacer una escultura pueden ser años, semanas, meses, ¿sabes? No, y no solo para hacerla, sino para venderla. Para venderla. O sea, venderla no es que va a venir alguien y entra por esta puerta y me cortó la escultura, me gusta, dámela. Para movilizar una obra de aquí, 2 cuadras, de repente te cobran $1,000, ¿sabes? Claro, pana, qué rudo. Sí. Es como cuesta arriba, digamos que la escultura te permite, tienes menos rango de error. Ya. Digamos, no es un boceto, tú emprendes una escultura, no me quedó bien y la boto, no la puedes botar. Claro. No, te entiendo perfectamente, porque el tema de la escultura y además que tu escultura es muy particular también, cosa que, bueno, por supuesto, creaste un estilo, creaste un discurso que se diferencia, bueno, tan es así que hay mucha gente que imita a Alberto Cavalieri, o sea, yo recuerdo así cuando tú sales, lo primero que yo vi tuyo eran esas maderas en gran formato con esos clavos
doblados, ¿no? Sí. Recuerdo haber visto, la primera vez que supe de ti lo vi así. ¿Eso fue más o menos lo primero que tú hiciste? No, yo Antes? yo diría que es como lo segundo. Yo diría que es como lo segundo. Lo primero no estamos hablando de esa escultura inspirada en Alejandro Otero. No creo que no define. Ese fue mi primer acercamiento, pero no define lo que fue mi obra. Perfecto. ¿Cuál fue la primera? Porque ese fue un ejercicio. Sí, claro, estudio, de la ¿no? materia. Ajá. Pero yo quería, antes de responderte esa pregunta, Ajá. señalarte algo que me pareció interesante, que quedó en el aire, ¿no? Me preguntaste qué determinó como mi camino, ¿no? Sí. Que fue cuando te hablé de la obra de Alejandro Otero. Quería decirte que previo a los estudios, yo hice muchas cosas diversas, industriales, de máquinas, de carros, de soldadura. Y es maravilloso, es lo que quería decirte, es maravilloso ver, aunque uno tenga todos esos cuestionamientos, esas dudas, será por aquí, habré perdido mi tiempo en este camino o en el otro, es maravilloso ver cómo después, en la vida de uno, todo confluye. Correcto, sí, es verdad. Es increíble ver cómo todo eso está presente en la obra, porque hoy en día yo veo mi obra y veo rasgos de ingeniería, veo rasgos de diseño, veo, no sé, asociaciones con cosas vividas en la infancia, de mis hobbies, ¿sabes? Todo está como compenetrado, pero eso no lo ve uno cuando estás sumergido en esa situación de encontrar tu camino, ¿sabes? En la búsqueda Te lo aseguro de tu que vida, sí. ¿no? Y esto es bueno que lo vea también artistas que están comenzando, que tengan, o sea, que lo tengan en cuenta, que al final el camino lo logras y que a lo mejor tú dices, bueno, pero participé en esta exposición y no pasó nada. O hice esta escultura, o hice esta cosa y no pasó nada. O estudié medicina, ¿y para qué me sirve esto en la obra? ¿Para qué me sirve esto en la obra? Correcto. Pero resulta que sí te sirve, que todo eso está ahí plasmado. Claro, yo creo que todo suma. Lo que pasa es lo que tú dijiste al principio, y más si tienes 20 años, 22 años, no estás como en una estructura de saber que todas estas cosas que tú estás, no tienes a nadie que te diga, Alberto, tranquilo, este Volkswagen que tú estás construyendo, o sea, ya esto te va a servir de conocimiento para un futuro. Claro, ¿no? y si no tienes ese mentor, digamos. Claro, porque tú no lo tuviste, ¿no? No lo tuve. Tú fuiste como dándote, o sea, no dando tumbo, pero sí tuviste como, bueno, y buscando por una aquí, búsqueda. y por aquí, y por allá. Claro. Y tocando puertas, ¿no? Sí, entonces, bueno, ya en torno a la pregunta, digamos que cuando yo empiezo mi obra, y yo creo que es el problema de la situación de todos los artistas, cuando ellos se plantean, quiero ser artista, sí, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago como artista? Eso Claro. es también eso es Claro. otro capítulo. ¿Qué hago como artista? ¿Qué hago? Es como extrapolar ese mismo problema de ¿qué hago con mi vida? Ahora, ¿qué hago como artista? ¿Qué hago? ¿no? ¿Qué discurso voy a ¿Cuál es mi discurso? ¿no? ¿Qué es lo que yo llamaría, cuál va a ser mi problema plástico? Sí, sin duda. Entonces, bueno, digamos que en mi caso no costó tanto encontrarlo porque, digamos que yo era apasionado como te dije, de las estructuras, de la física, de la soldadura, de los metales en realidad, ¿no? De los trabajos en metales. Entonces, bueno, estudiando los demás artistas, yo veía artistas que trabajaban el acero, hacían composiciones utilizando formas geométricas, ¿verdad? Hacían volúmenes, sumaban un volumen con otro, hacían conjuntos de volumen. Entonces, todo muy interesante. Artistas que doblaban el metal también, doblaban el metal dentro de lo que le permitían las máquinas. Claro. Entonces, para mí, como problema plástico, en ese entonces, fue bueno, yo que uso los metales, a mí que me gusta usar los metales, y el metal en la escultura, yo veo que se utiliza un poco rígido, y cuando le dan sinuosidad o curvatura, está siempre como supeditada a la geometría, porque esas formas las dan las máquinas. Entonces, digo, bueno, yo me voy a plantear una obra que vaya un poco más allá de lo que te puede dar una máquina. Okay. Entonces, si hay artistas europeos, americanos, increíbles, que doblan el metal, bueno, perfecto, pero yo quiero doblarlo un poco más. Okay. Y para mí, ¿cuál fue como la máxima expresión de poder doblegar un material? Fue llevarlo a la forma de un nudo. Porque tú puedes doblar un metal, pero llegar a nudarlo ya eso es otra cosa. Sí. ¿Sabes? El nudo ya era
como... Te vino a la mente, Sí, lo primero me fue un nudo. Totalmente, sí. Ok. Mira, yo quiero aplicarle a este metal la máxima expresión de doblegación de un material. Quizás pudiera ser ingenuo desde una óptica simplemente de doblegarlo, pero ese fue como No, pero el es que problema no. en esa edad. Claro, porque que además no es lo mismo que tú hagas un nudo con una cuerda, que es un material, Claro. tú sabes, que se presta para eso, pero Claro. en metal, Claro, era como una paradoja, ¿no? Claro. Así como que este material que es usado para hacer puentes y estructura rígida, yo lo voy a utilizar como si fuese elástico, como si el viento hiciera de él lo que le da la gana. sí, pana, sin duda. Entonces ese fue mi problema plástico en ese entonces. Posteriormente, en la medida que uno se va adentrando en el arte, en el discurso, empiezas como a formarte, interiorizar, te das cuenta, bueno, que hay toda una riqueza simbólica a través de muchas culturas, que inclusive el símbolo del nudo puede entrar hasta en contradicciones, para uno es vida, para otro es muerte. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, hubo algo interesante en esa obra, y es que para mí era como una metáfora también de la vida, ¿no? De Claro. la vida, uno todo el tiempo se te van presentando situaciones que resolver. El nudo estaba... Mucha gente tildaba mi trabajo como de abstracto, pero en el fondo tampoco es absolutamente abstracto, porque el nudo es una referencia humana. Claro. El nudo más bien puede ser hasta figurativo. Entonces, digamos que mi obra estaba como que en ese limbo entre lo abstracto y lo figurativo, a pesar de que siempre he tenido referencia de la construcción, pero digamos que por un periodo largo siempre he estado como entre la figuración y la abstracción. Ok. Cosa que me ha gustado, porque de hecho el hecho meramente abstracto también digamos que no te conecta con la vida, ¿no? Digamos que el nudo tiene una narrativa, como te digo, con la vida, con las situaciones, es un referente humano, es como un cable a tierra. Claro, claro, no, inclusive si tienes un problema, o sea, digamos, tienes un problema familiar, o tienes un problema de finanzas, o tienes un problema o sea, te sientes que hay un nudo, tengo que salir de esto, o sea, y cuando lo resuelves te sientes como que, bueno, desanudé. Claro. De hecho hay toda un mito, ¿no? Un mito o una leyenda del nudo gordiano. El nudo gordiano era un nudo que, según dicen los escritos, no tenía principio ni fin, era un nudo continuo, como un loop, no lo tengo aquí para mostrarte. No, pero igualito o igualito lo vamos a poner aquí en el video cuando hables de eso, lo anotamos y lo ponemos, entonces, lo van a ver ahí. El nudo gordiano no tenía ni principio ni fin, entonces la historia decía que el que resolviese el nudo se iba a apoderar del imperio de Asia. Claro. Entonces la gente intentaba resolverlo y nadie podía. Okay. Pero entonces un día llegó Alejandro Magno y lo cortó con la espada y dijo, no importa cómo resolverlo, lo importante es resolverlo. Claro. Entonces al cortarlo, resolvió el nudo y en efecto se apoderó de Asia. Claro. Lo que no contaba él es que el oráculo también decía que este nudo había que resolverlo de manera mental, no drástica. Claro. Entonces después perdió el imperio. Claro, porque la idea es resolverlo de la manera que debe hacerse. Totalmente. No hacía lo... Entonces el nudo, bueno, puede ser también asociado con una problemática o también con una solución. Claro, y ya una vez que tú tenías eso claro, en el discurso que ibas a dar, venía la parte, Jacobo Borges, yo me acuerdo que una vez lo entrevistaron y él decía que una cosa es que a ti se te ocurra una idea, un discurso, que como artista ya sientes una plenitud que dices, ¿sabes qué? Este es el discurso que yo quiero hacer. Claro. Después viene la parte de hacerlo, de llevarlo a cabo. O sea, ahí es donde viene la fiesta, pues, lo que llaman montarse en el burro, vamos a darle. Totalmente. Y entonces ahí viene la parte donde tú empezaste a ver, bueno, ¿cómo hago yo esto del nudo con el metal? Y empiezas también a desarrollar tu técnica, y después una obra te lleva a la siguiente, en esta la aplicas equilibrio, en esta la aplicas movimiento. ¿Y la primera cuál fue? Que tú dices que fue como tu primera, antes de la que yo te digo de la madera con los clavos. La primera fue una obra a color, de hierro también, que tenía un gesto sinuoso, casi como un resorte, como si te dijera como una letra E corrida, ¿no? Ok, perfecto. No llegaba a anudarse, pero ya tú veías ese deseo, esa intención de querer transformar el material en algo que no le pertenece, pues lo que yo llamaría transfigurarlo, ¿no? Correcto. Darle una característica que no le corresponde. Entonces, bueno, mira, desarrollé un grupo de obras
a color, todas pintadas, pudo haber sido unas 15, 20 obras. Wow, Alberto. Pintadas. ¿Ya tenías tu taller? ¿Ya más o menos No, tenías en esa época torturaba a mis vecinos con el ruido. El ruido era escandaloso porque eran horas. Si tú agarras una de estas piezas y las extiendes, si las llevaras a metros lineales, bueno, pueden ser 15 metros de soldadura corrida por todas las aristas y después esmerilar eso. Además que como era un tubo, generaba un ruido, bueno, escandaloso, ¿no? Wow. Y llamaban todos los vecinos a varias horas del día y mi mamá también reclamándome. Yo que, bueno, es un trabajo de la universidad, ya lo voy a terminar. Y en eso, o sea, todavía estabas estudiando. Sí. Cuando estabas haciendo bueno, eso. Creo que sí, creo que no. También me excusaba de eso. Claro. Era un comodín. Sí. Era el comodín porque nadie... bueno, el muchacho está estudiando. Sí, nadie que le dice que no es estudiante, ¿no? Entonces, esmerilando esos tubos con ese escándalo. Bueno, mira, hubo un momento que se tornó insoportable. Me acuerdo de una oportunidad que una de las piezas, como tenía que fijarla para que no se cayera mientras la construía, la soldé a una viga que estaba en como una especie de terraza que tenía mis padres, una terraza techada. Era como un techo de fibra, pero tenía su estructura metálica y yo soldé esta escultura a esa estructura mientras la construía. Y me acuerdo que en un momento, porque tenía unos cartones y tenía un poco de thinner para limpiar, y se ha prendido en fuego la escultura y agarró parte del techo y la desesperación, bueno, logré despegarla, ¿no? Pero mira, en varias ocasiones hubo ese peligro, se fue la luz de la casa varias veces porque si el compresor tenía una carga superior a la de la casa. Claro. Todo eso tú lo vas descubriendo ensayo y error, ¿no? El polvo en la casa, la familia reclamando, demasiado tolerante. No, bueno, eso te iba a decir. Tengo que agradecerle a ellos. Claro, porque no es lo mismo que te equivoques, no es lo mismo que te equivoques con un óleo, una cosa, con un acrílico. Pero tú te equivocabas y se iba la luz en la casa, ¿no? Entonces hubo un momento que eso era insostenible. Claro. Tenías que mudarte un taller. Todavía no generaba los recursos como para poderme ir, pero tenía que irme. Porque, claro. Alberto, ¿te vas o te vas? Sí, claro. Ya esto no se puede. Te queremos Asociación de vecinos, asopraes, cartas. ¿sabes? No, pero te iban a meter preso, para no, ahí en un momento, o sea, ya estaba. No, un abuso. En realidad era un abuso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me puse a rodar. Obviamente no podía pagar un taller. Entonces rodé y me metí por una zona que se llama por Gavilán y llegué como a unos caseríos. Ajá. Y en ese caserío vi una casa rural, sí, muy humilde, con un letrero que decía se alquila. Resulta que ese espacio había sido anteriormente una pista de baile, bueno, de la vida alegre. Claro, vamos, exacto. Entonces había tenido unos acontecimientos, creo que habían matado a alguien. Entonces el dueño de una fiesta de esa. Claro. Entonces el dueño dijo, no, yo transformo esta pista de baile en un espacio de alquiler. Y resulta, bueno, que eso es lo que llegaba a mis posibilidades. Claro. Y alquilé ese espacio que me quedaba un poco lejos, retirado, en ese caserío. Ese fue mi primer taller. Wow. Entonces, bueno, fue increíble haber trabajado allí. ¿Quedaba lejos de tu casa? Sí, quedaba como 40 minutos. Claro. Entonces, bueno, ahí sí pude hacer bastante escándalo, ¿no? Claro. ¿Quién te iba a reclamar? Sí, entonces bueno, mira, para no desviarme, retomando lo de la obra, hasta entonces, durante ese tiempo que hacían mis padres, las obras eran de hierro, con este tema de la transfiguración, pero eran piezas pintadas, entonces eran muy bellas, ¿sí? Ornamentales, por qué no decirlo, pero yo sentía que todo ese trabajo de transfiguración del material se perdía al incorporarle color. Porque tú al pintarlo, tú podías decir, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué material es esto? Esto puede ser goma. Es verdad. Esto puede ser elástico, fibra de vidrio, puede ser otro material. Entonces, todo ese deseo de transfiguración realmente no estaba tan presente como yo pensaba. A menos, cosa que pasaba, que la gente la tocaba, y sentía que metal, wow, es metal. ¿Cómo se logró esto? Pero no era lo que tú, claro, no era lo que tú querías al principio. Pero no era lo que yo quise. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, la obra empecé a desarrollarla de una forma como más honesta, ¿sabes? Me deslastré de esas cosméticas, pues. No quisiste ponerle pintura, por ejemplo. Ok, exacto, correcto. No quise maquillarla. Vamos a dejarla cruda como tiene que ser, que se vea el material, porque es la forma en que ella va
a tener a poder impulsar como su fortaleza, ¿no? Entonces empezó a desarrollar las piezas con un poquito más expresivas, más fuertes. Empiezo a utilizar ciertas referencias de arquitectura, de cosas funcionales, digamos como los alambres de púa. Y ahí también, porque el alambre de púa tiene como esos, ¿cómo se llaman? También se llaman nudos. O sea, los alambres de púa tienen como esa, ¿sabes? Sí, tienen un enrollamiento, ajá. No sabría decirte, porque son unos nodos. Claro, como unos nodos. Púas, pero a través del alambre de púa, digamos que seguía manejando todo el discurso formal, todos esos códigos estéticos. Correcto. De transfigurar, doblar, la curva, sinuoso, la retorsión, la contorsión, todos esos recursos también estaban ahí, pero en un elemento figurativo que además también tenía un simbolismo, ¿no? Del alambre de púa. De hecho, la pieza se llamaba Hasta aquí, es como párate, detente, ¿no? No, y el alambre de púa siempre que uno lo ve lo asocia con algo muy fuerte. Sí, tiene como una connotación. Entonces empecé a desarrollar obras en esa época que ya tenían un poquito más de intención a nivel de concepto, ¿no? Entonces hubo algo interesante de mi trabajo también al yo mudarme a ese caserío. Y esto va a responder la pregunta que me hiciste de los clavos. Cuando yo me mudé a ese caserío, digamos que había muchas casas, obviamente, muchas casas muy pobres, hechas con materiales de desecho, pues. De hecho, los encofrados que utilizaban para hacerse esas casitas, los prestaban entre todos los vecinos de ahí. Entonces encontrabas tablas tapizadas de clavos, ¿sabes? Pues, claro, que como cuando tú clavas, y bueno, después... Te presto el encofrado, ya yo lo usé, ya tiene 500 clavos, tú lo usas con esa y 10 tablas más y ya tienes 800 o 1000 clavos, todo tapizado. Entonces, había una estética que yo descubrí ahí bien interesante, y además la estética de la obra civil, de la construcción, de esas barriadas, la obra en concreto, llevada sin ningún tipo de normativa, de ingeniería, ¿no? Claro. Donde las columnas pueden ser inclinadas. Coño, que eso tuvimos mucho en Venezuela. Totalmente. O sea, ¿no? Una cosa en las casas que tú Venezuela y en Latinoamérica, ¿no? Una estética un poco de lo provisional para siempre. Sí, es como decía Cabruja, el país de mientras tanto, pues somos un país mientras tanto. Le dejamos estos arranques, ¿no? Que los arranques son los estribos, ¿no? Las cabillas que claro. salen por arriba de la columna. Sí, y en la medida claro. que vaya entrando recursos sigo construyendo, ¿no? Sí. Entonces eso era como una estética muy común de ese lugar. Bueno, yo no diría ese lugar, yo diría de Latinoamérica también, ¿no? No, sí, es verdad, pero además lo interesante es que tú con esa, o sea, qué interesante es que tú te percibes esa parte que no tiene que ver absolutamente con la parte de ingeniería civil, que es más formal. Claro. O sea, tú dices, coño, y entre el arte tú decías, bueno, yo me estoy fijando en ese clavo que está ahí a mal, esa columna que tiene esas cabillas por fuera. Entonces, dentro de esa construcción informal, donde las escaleras, a veces yo creo que hasta sin columnas, sin refuerzo, donde la huella y la contrahuella van cambiando en el camino. Claro. O sea, todas las irregularidades, bueno, aquí en Estados Unidos eso sería... pero por supuesto, te meten una demanda. Bueno, además que tú que tienes un local aquí, un estudio, tú sabes que me imagino que tú debes tener un inspector a cada rato que llega aquí, que si esto no está pintado, que si esto, que si lo otro, o sea... De todo, que donde boto los trapos contienen tiner, porque no los puedes botar en la basura. Claro. No nos desviemos, pero... pero está bien, porque además, pero imagínate si hubieran visto esa casita donde te mudaste, o sea, si aplica esas multas... Sí, entonces digamos que yo me nutrí de toda esa estética informal, para no darle un nombre peyorativo, ¿no? Sí. Entonces empecé a crear una suerte de estructuras inciertas, de estructuras irreverentes, como de muros de contención que no contenían nada, claro. Porque era el muro en el aire, no contenía ni para este lado ni para el otro, claro. Donde había una columna que se convertía después en viga. Bueno, entonces realicé un grupo de obras irreverentes utilizando todo este imaginario de la construcción informal, pero le incorporé los códigos plásticos que venía manejando de la contorsión. Claro. De la contorsión, de la curva. Entonces eran columnas
curveadas. Entonces lo interesante es que, fíjate que esa estética de lo inconcluso, digo de lo inconcluso porque Sí. en casi todas le dejaba el emparrillado. Yo me acuerdo que tú tenías unas y entonces tienen como Para como continuar. ajá. Eso no solo lo veías en la construcción informal de los barrios, eso lo veías también en la autopista de Oriente, que demoró, no sé, 40 años, Claro, 20 claro, años por supuesto, haciéndose. perdón, uf. Sí, sí, En el sí. aeropuerto también, cuando las veces que bajaba al aeropuerto veía unas columnas como para autopista también, que las vi por muchos años. Proyectos que empezaban, bueno, ¿qué mejor caso que el helicoide? Sin Esa duda. estructura magnífica, Magnífica. de concreto, Y a lo que de llegó a ser concreto armado terrible toda ahorita. la vida así desde niño, ¿no? Entonces empecé como a crear y recrear con todas esas imágenes. Claro, claro, y entonces ahí empezaste, ya tenías como un discurso establecido que decías, bueno, basado en estas imperfecciones de esta escultura, yo empiezo a crear estas esculturas que vienen siendo como unas columnas, y ahí todavía no han entrado los clavos, o sí que estaban los Ahí clavos. entran los clavos paralelamente, porque los Ok, clavos, lo hacen. mientras realizaban las estructuras de concreto, recuérdate que el concreto, todo lo que es la obra en concreto, la obra civil, está relacionada con los encofrados. El concreto, el resultado es producto de lo que fue vaciado en los moldes, que estos moldes generalmente son en concreto. Claro. Entonces claro. estos moldes son en madera. Entonces todos estos moldes encofrados estaban tapizados de clavos. Entonces fue una estética que, a pesar de que visualmente podía ser distinto una columna de concreto a una obra con clavos, estaba muy relacionado en cuanto al tema, Sin en cuanto duda, al origen. Sin duda, claro, porque de este encofrado nació esta columna. Totalmente. Y de este encofrado que tenía esos clavos. Entonces lo podías trabajar de forma paralela, Entonces, ¿no? salió todo ese discurso, mira, el cual disfruté muchísimo, muy rico en contenido, abordaba la estética no solo de mi espacio de taller, del lugar donde estaba ubicado mi taller, de mi país, de Latinoamérica, una duda. estética latinoamericana totalmente. ¿Cuántos años tuviste en eso? Por lo menos en esa etapa. Esa obra la empecé a desarrollar en el 97 y, digamos, hice un cuerpo de trabajo, después lo paré por un tiempo y después lo retomé en el año 2003, otra vez. Y también deseo retomarlo. Claro, Que- no. Que lo quiero... Lo quieres hacer, porque yo he visto en el catálogo que tú gentilmente me regalaste, vi una de la madera con los clavos, inclusive vi una que está en Nueva York, que hay una parte que está en la calle, ¿no? Sí. No recuerdo, no sé en cuál calle, pero que se ve un padre que está con el hijo y le señala, porque es un formato grande, Sí. eso, una cuestión de madera, o sea, una madera realmente, y con unos clavos, tú sabes, saliendo así. Entonces es fuerte, ese impactante, ese tema, esa escultura, pues. Y después de ahí, o sea, tú paras y sigues. Digamos que yo voy como abordando nuevos temas porque me apasiona descubrir, pero después Vuelves otra después vez. regreso nuevamente y retomo, porque también las formas y las ideas son infinitas. Pero no estaba el nudo ahí, todavía no. O sea, digo yo, en materializado no estaba, porque los clavos y las figuras No, que tú empecé hacías. con los nudos, después hice las estructuras en concreto, estas estructuras irreverentes, Correcto. y después volví a retomar nudos también. Digamos que el nudo siempre lo he seguido trabajando. Porque además los nodos que tú hablabas, ahorita me está viniendo a la mente los nodos que tú hablabas de los alambres de púa. Sí, yo lo he visto en tus esculturas grandes, pues, o sea, ese nodo que se ve como Claro. una especie de ¿cómo se llama esto? De espiral, y entonces salen Sale pincho. Ajá. De hecho, fíjate que trabajando la obra en concreto, las estructuras, también hice nudos en concreto. Claro. Ah, sí. Wow. Sí, totalmente. Muéstralo ahí para ver. Sí. Y después lo ponemos ahí en el video. Pues yo sé que nudos en concreto, te lo había visto. Mira lo de las escaleras que te hacía referencia, ¿no? Claro. Una escalera que no te conduce a ningún lado. No conduce a ningún ¿no? lado, claro. A la Sí, nada, ¿no? Sí. ¿O hacia dónde? Sí, que es una escalera que en algún momento se terminará. En algún momento. Este fue el muro, fíjate que tiene los tensores acá, que yo llamé el muro de doble contención de la nada.
Sí, además que esos tensores, uno cuando salía del túnel, siempre de pequeño los veía. Eso, claro. Y ahí, Sí, claro. que Esa teóricamente fue, esto sería como imposible de hacer. y esa fue como una de las... ¿Dirías que es tu primer nudo o es uno de los primeros que tú realmente hiciste en cuanto a tu escultura? O sea, ese nudo de concreto. No, este fue el primero en concreto, pero ya venía haciendo los de hierro. Los de hierro, que De eran hecho, como que eran los clavos. No. No. Primero hice los nudos de hierro, Ajá. después de los nudos de hierro desarrollé el tema del concreto paralelo a los clavos. Ok, Pero ya había hecho los nudos de hierro. correcto. Primero los pintados y después los oxidados. Después los oxidados. Con el material crudo. Pues. Sí, correcto. Sí. Digamos que, mira, ve, aquí tienes otra de nudos. Eso es una belleza. Qué Son maravilla. obras desde el año 97. Wow. Y esta edición hacías, esto lo practicabas igual que el mismo parámetro de los escultores, es decir, hacías una edición limitada, hacías una, o sencillamente la hacías y ya una. Generalmente eran únicas. De hecho, fíjate algo interesante aquí. Esta es una pieza en concreto y digamos que muchas de mis piezas, a diferencia de la mayoría de la obra hecha en concreto, que son realizadas con encofrados de madera, yo hacía los encofrados de metal con la misma técnica con la que construía las piezas anteriores, ¿no? Claro. Pero se desarmaban. Pero el metal del encofrado tenía tanta fuerza escultórica que yo empecé como a incorporárselos. Claro. Entonces, digamos que yo sé que hay convenciones en que los escultores hacen ediciones de 6 piezas, 5 piezas, pero en mi caso eran piezas únicas porque de los encofrados metálicos, a los vaciados, a algún vaciado le dejaba 2 partes, a otro le dejaba otra parte del encofrado, empecé a dejarle los encofrados. Qué maravilla. ¿Ves? Aquí por lo menos le dejé esta parte central del encofrado. Claro. Entonces eran todas como piezas únicas, además que las expresiones, ¿no? Habían piezas en que las expresiones, los terminales, los emparrillados, los hacía parecer como alguna estructura que hubiesen destruido, Claro. que también pasaba en nuestros países. Construyes algo, lo destruyes, vuelves a presupuestar otro proyecto, ¿sabes? Sí, claro, qué maravilla. Otras sí les dejaba las estructuras armadas perfectas, como para darle continuidad. Sí, mira, aquí están las estructuras armadas. Claro. No, y aquí había visto una que yo sé que era la que yo te decía, que era la de esta. Este es el alambre de Cuba. Esto es... Sí, eso fue Esto previo a lo como- de concreto. Eso fue previo a lo de concreto. Fíjate cómo todo se va armando y te va llevando hacia lo mismo. Wow, ¿y esto cómo lo hacías tú solo con ayuda de gente? ¿Esto tú utilizabas qué? ¿Una máquina? Porque tú sabes que es grande. Bueno, ahí fue, y aquí refuerzo un poco lo que te decía de que todas las cosas que uno va haciendo en la vida de uno se van como complementando, ¿no? Te van ayudando. Digamos que yo tuve que desarrollar muchas herramientas, muchos artificios, muchas Como Cruz máquinas. 10, ¿no? Muchas máquinas para poder hacer mi trabajo. De hecho, en mis comienzos, cada vez que quería hacer algo y asistía a talleres, mire, señor, ¿cómo usted me puede hacer esto? No, eso es imposible. O sea, todas las cosas que yo quería hacer Era imposible. eran imposibles hacer, pues, bueno, además estamos en un mundo como muy pragmático, nadie va a disponer del tiempo para hacerte todos esos artificios para poder hacer una sola pieza. Claro, esa misma precariedad te obligó a ir resolviendo Entonces, y... tuve que desarrollar mis propias máquinas, mis propias herramientas, y ahí me ayudó mucho el diseño industrial y también la ingeniería. Volvemos al punto de lo que tú decías, bueno, aparentemente el diseño industrial, la ingeniería no me iba a servir de nada, Claro. y fíjate que te sirve para ir logrando eso, ¿no? Totalmente, fíjate que inclusive dentro de esos códigos formales que yo he venido manejando, siempre me ha apasionado utilizar el equilibrio, ¿no? Piezas que están como apoyadas en mínimos puntos de apoyo y donde tu intuición o la lógica, por la forma como se despliega la obra, tu lógica te diría que se va a caer para este lado y resulta que la obra está estable, más bien está reforzada hacia el otro lado. Claro, ¿sabes? Alberto. Y todo eso es parte un poco de la ingeniería también. Claro. Y entonces tienes ese discurso y me imagino que de ahí empiezas, o bueno, por lo menos en lo que yo te conocí más, ¿Ok? que fueron esos nudos en metal. O sea, por Claro. llamarlo, que es donde, no sé, tú lo debes saber mejor que yo, que
hay cierta obra que es reconocida del artista, que la mayoría la reconoce. Es decir, claro. Cavalieri, cuando hablamos de Cavalieri, la mayoría te asocia con esculturas de este tipo, ¿no? O sea, claro. creo que es como tu marca, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una trampa, y es que afortunadamente es difícil encontrar un lenguaje. Claro. Es difícil. Una vez que lo encuentras, también es muy difícil que ese lenguaje tenga éxito. Sí, no, sin duda. Ahora, si encuentras el lenguaje y ese lenguaje tiene éxito, entonces el artista, que también muchas veces parte de la precariedad, empieza finalmente a generar recursos producto de tu propio trabajo, sí. Empiezas a aumentar tu producción, a incrementar, empiezas a tener máquina o alguien que te ayuda a cargar las láminas. Entonces hay como una suerte de trampa, porque el público a veces le intenta llevarte hacia algún lado, ¿no? Entonces es muy fácil caer en esa trampa, claro. Y empezar como a repetirte, ¿no? Entonces claro. Uno tiene que ser a veces como muy valiente de dar nuevamente saltos al vacío, porque parece mentira. Tienes un producto exitoso, pues, producto digo por llamarlo de alguna forma, sí, te entiendo. Encuentras dentro de tu búsqueda, finalmente consigues algo que está funcionando, entonces, wow, finalmente estoy solvente, no le debo a nadie. Claro, pagué las cuentas. Sí. Llené el tanque, pues, como claro, digo yo. Y puedo vivir entonces, de esto. Concha, le voy a soltar ahorita, ¿no? Tú te extiendes un poco, ¿no? Sí, bueno, sí. La obra también te lo exige, porque con un par de obras no es suficiente como para desarrollar un discurso. Un discurso es parte de una elaboración de varias obras, ¿no? Para tú mismo entenderlo. Pero a veces cuesta soltarlo porque lo necesitas, pues. Claro, y esa dualidad es importante verla. Totalmente, pero uno igualmente tiene otras necesidades, otras búsquedas. Entonces, digamos que yo siempre he seguido desarrollando este tema de los nudos, de la transfiguración del material, pero he ido incorporando nuevas líneas de trabajo. Claro. Entonces, a pesar de que hice el concreto, también seguía haciendo obras de nudo que digamos que ese trabajo formal me permitían financiar mi trabajo experimental. Claro. Porque como artista lo importante es mantenerte vivo como artista. Si hay un momento que no logras generar las condiciones para hacer obra, ya no puedes ni siquiera hacer arte. No, y lo hablábamos antes de empezar el video, que realmente, eso me lo dijo una vez un coleccionista, amigo, me dice, cuando tú logras un discurso y estás teniendo éxito con ese discurso, porque además el éxito no solo es digamos, de la parte artística, sino también el éxito comercial. Estás pagando las cuentas, está entrando platica, estás vendiendo, está bien. Entonces dice, ese es el propio momento para experimentar con otras cosas. Totalmente. Porque estás en positivo. Es decir, entonces tienes una ligera... Como si tú puedes experimentar... Una holgura, tienes una holgura. Claro, porque si de repente vamos a poner que no es por ahí y te gastaste un dinero en crear algo, entonces tú dices, bueno, ok, no es por ahí. Puedes permitirte ese lujo, pues. Te puedes permitir. Entonces, es decir, difícil es hacerlo cuando estás en negativo. Es decir, cuando ya baja, uno no sabe si va a bajar o no, porque eso tampoco lo determina nadie. Entonces porque estás trabajando en base a la desesperación. En el desespero, es decir, tengo que encontrar algo, entonces ya la mente, creo yo, que no trabaja igual. Claro, que no es lo mismo trabajar, negociar, lo que sea, desde la abundancia que desde la precariedad. Claro, o sea, no es lo mismo. Claro, porque además tienes ese discurso y cómo tú puedes unirlo con tú sabes, ya estoy haciendo las esculturas, los nudos en metal, estoy vendiendo y tal, pero por otro lado me quiero ir. Por otro lado, tengo que ir buscando otro lenguaje, porque yo no me puedo quedar con los nudos de metal hasta que tenga 80 años, claro. Por ejemplo. No, y no solo que debo, sino que también te cansas. Bueno, hay épocas en las que en el trabajo de uno también se aburre, o agotas las ideas, o necesitas... Eso te iba a preguntar, porque fíjate que yo escuché un artista hace tiempo que él decía eso, es verdad, él decía, mira, cuando tú trabajas, que tú lo debes conocer, que es Starkey Bryce, que claro, como un excelente artista, talentosísimo. Maravilla. Y yo le decía, Starkey, cuando tú estás trabajando en una obra, te ha pasado que te tienes que despegar, porque aunque la gente no lo crea, tú mismo te saturas de lo que tú estás haciendo, aunque es tu pasión, porque se supone que si tu pasión es esto, la gente puede entender, bueno, Alberto nunca se cansa de hacer esto, jamás se cansa. Entonces él me decía, no, a veces yo siento, yo también lo he sentido, sientes como esa saturación, y dices, mira, ¿sabes qué? Yo necesito ir a caminar en la playa,
necesito ir al cine, necesito hacer otra cosa que no tenga que ver con esto para después volver a agarrar el cariño que le tengo, ¿no? Te tienes que hasta esconder la obra, tienes que esconderla, necesitas un distanciamiento. Claro, o sea, porque si no, no le agarra, o sea, llega un momento que tú dices, uy, esto como que lo estoy haciendo en piloto automático, o está llegando un momento en que estoy trabajando algo que no sé qué es, y le estoy perdiendo la pasión y el cariño que quiero, entonces yo necesito, ¿sabes qué? Y Starkey lo decía, yo necesito por lo menos 5 días, Claro. o sea, 5 días que no quiero ver el trabajo. No lo quiero ver, porque entonces me pongo a ver una película, me pongo a ver un documental, me pongo a hablar con un amigo, me pongo a hablar con una amiga que no tenga que ver. Entonces eso ya después me vuelve otra vez a... Totalmente. Además que, bueno, mira, como la vida, el arte es vida, necesitas nutrirte, necesitas vivir, necesitas Claro, alimentar, lo que necesitas pasa sentir. claro, lo que pasa es que la gente siempre cree, no, este tipo está las 24 horas con la escultura, Claro. y eso es la escultura es su pasión 24 horas al día, y hay veces que me imagino que te enfrentas con unos problemas fuertes, Claro. ¿no? A mí a veces me dicen, wow, Alberto, pero en la casa tú no tienes trabajos tuyos en tu casa, ¿por qué? Ajá. Y es porque, bueno, estoy en el taller, lo veo aquí todos los días, a toda hora. Cuando llego a la casa, lo que quiero ver es a los niños, no. Es verdad. Y a mí me pasa eso porque yo trabajo en mi casa, en el garaje y todo, y hago eso, pero cada vez, inclusive tengo amigos que me dicen, eso te va a llevar, o sea, en algún momento te va a llevar porque a veces uno no lo diferencia. Y entonces llega un momento en que tú necesitas realmente un espacio donde tengas que, así sea esa casita, de esa pista de las mujeres alegres, de bailes alegres, que tiene ahí. Mira, Alberto, parece mentira, si dejamos 50 minutos cotorreando, menos mal que tú no hablas, pana, menos mal, porque si tú hablaras... No, lo que pasa es que contigo es muy agradable, No, muy vale, relajado. no. Sí. Mira, tú sabes que yo también supe de ti, bueno, una de las tantas, porque teníamos algo en común, que fue esa portada que hiciste para Guaco. Eso fue como en el 2012 o el 2011, no sé. Wow, no. Ese disco de Guaco se llama Escultura. No lo tengo claro ahorita la fecha. Bueno, pero fue hace tiempo que yo, por Esa fue en el supuesto, 2012. yo sigo a Guaco. Guaco es una banda extraordinaria, es una de las bandas Totalmente. brutales del país. Y entonces Guaco tenía como premisa contratar artistas reconocidos para que hicieran sus portadas. Estamos hablando de Cruz 10, Claro. estamos hablando de, bueno, estabas tú, oye, ¿quién fue el otro que le hizo una portada a Guaco? Hubo varios artistas buenos que le hicieron la portada, y esa tuya escultura, yo dije, wow, está bien, Alberto, y se lo comenté a nuestro buen amigo en común, Roberto Güey. Okay. Y entonces yo le dije, Roberto, vi que Roberto en Tal Cual, cuando era caricaturista en Tal Cual, hizo una caricatura de una exhibición que tú tuviste. Sí. Entonces yo... Es divertido. Eso, entonces yo le dije, Roberto, ¿tú conoces a Alberto? Me dice, sí, vale, Alberto es amigo mío, nosotros nos conocemos y tal. Yo, coño, me gustaría conocer un día a Alberto Cavalieri, porque me llama la atención su trabajo y tal. Y después sucede que Guaco me llamó para yo hacerle una portada de un disco de ellos. Y yo, maravillado con el tema de la portada, y dije, oye, qué interesante que el trabajo también, no sé cómo te sientes tú, de que tu trabajo es tomado en cuenta no solo ya por tal vez el crítico, tal vez sino es tomado en cuenta por una banda que de verdad le está dando el respeto, ¿sabes? El reconocimiento al arte. Que me siento honrado que me hayan considerado para eso, ¿no? Y además que todas esas imágenes empiezan a formar parte como del colectivo, de nuestro consciente colectivo, como venezolano. Y yo creo que esa banda fue muy acertada, ha sido muy acertado eso de utilizar en sus portadas, en sus carátulas, obras de artistas, ¿no? Sí, eso fue una cosa de verdad que genial, rompedora. Entonces, fíjate que bueno, ahí en la escultura, o sea, en la parte de los nudos de metal, que es la que la gente te conoce más. Después yo me acuerdo que hiciste algo, que lo vemos aquí, lo vamos a ver en el video después, hiciste como unos marcos, que esos marcos, en teoría la función de un marco es estar, tú sabes, hacer su función, pero no, estos marcos son rebeldes. Este marco dice, yo no sigo para acá, sino que me hago un enredo, ¿no? Hago un nudo ahí
En, O sea, digamos que desvirtúa la idea de la geometría del marco, digamos, ¿no? sí, sí, claro, claro, que es un choque. O sea, eso también, eso lo hiciste cuando. Los de acero inoxidable. Ajá, ajá. Sí, porque también hice unos marcos, de hecho creo que estas piezas, Estas son de aquí, disculpa, esto es acero inoxidable. esas son acero inoxidable. Ok, perfecto. De Las hecho- de metal son las que son. De hecho, esos marcos, estos que tenemos aquí, nacen de este primer marco. Este es un marco roto, Ajá, ¿verdad? ajá. De la ruptura, que fue hecho en vigas de acero, vigas doble T. A diferencia de mis primeras piezas, que eran construidas con láminas soldadas, estas piezas eran verdaderas vigas de construcción, ¿no? Fíjate que aquí vuelvo otra vez a los referentes de la construcción, de la arquitectura. Y para mí este fue un trabajo muy interesante porque todos los trabajos que yo había hecho previamente de nudos, todos, eran nudos construidos por medios de soldadura. Claro, Digamos que eran unos anudamientos virtuales. sí, O sea, el producto final, lo que estás viendo tiene forma de nudo, pero en realidad no es un nudo. claro. ¿Me explico? Sí. Mientras que en estas piezas de vigas doble T son vigas rígidas que compraba, vigas industriales. De hecho, tienen un nombre, son vigas IPN, esa es la nomenclatura internacional, ¿no? Eran verdaderamente dobladas, con calor, con prensa. O sea, esa viga que estás poniendo ahí, que ese doblez es toda la viga doblada Toda tal la viga cual. doblada. De hecho, vele las arrugas. Fíjate cómo se está arrugando. No, Alberto, es una. Sí, no, era un trabajo bárbaro. Yo, de hecho, hice pocas, hice no más de 10 piezas porque era un trabajo muy peligroso de hacer. Y en cualquier momento, bueno, alguien podía explotar una bombona o podía ocurrir un accidente. De hecho, fíjate aquí Claro, claro. la estamos doblando entre un grupo de personas. Y la viga en el aire, empujándola, aplicándole calor. ¿Cuántas personas, con cuántas los hacías? Bueno, mira, yo trabajaba con poca gente en mi estudio, ¿no? Esas piezas las hice en esa casa, en ese caserío, por allá en Gavilán. Y me acuerdo que yo no tenía personal, yo tenía un muchacho que me ayudaba. ¿Cuánto duraste en ese caserío? Pero para hacer esas obras necesitaba por lo menos 20 personas. Entonces yo lo que hacía es que salía de la puerta del taller y había como una parada de autobuses donde pasaba un autobús como cada 2 horas, ¿no? Para recoger la gente de allí. Entonces yo llamaba a los muchachos, vénganse para acá, échenme una mano, yo les lanzo algo. Entonces venían personas que no conocía, pues, que eran de ese caserío, inclusive venían vestidos, algunos en chores, sandalias, en cholas, una cosa así como también un poco irresponsable de mi parte para lo que implicaba el peligro de ese trabajo, con 3 sopletones gigantes, el peso de esas herramientas, que el equivalente aquí en Estados Unidos de un trabajador de eso hubiese sido una persona vestida como un astronauta. No, claro, y además que tienes que, que te ibas Si lo vas preso también. No, te ibas a meter en un lío. Mira, fíjate, vamos a dividir el video en 2, eso es lo bueno de estar hablando con gente. A tomar un poquito de agua. Y esa sí, llevamos 1 hora, esta es la primera parte del video con nuestro buen amigo Alberto Cavalieri. Recuerden, si les gusta el video, denle like, suscríbanse, compártanlo, dejen los comentarios aquí qué les pareció la primera parte y vamos con una segunda con Alberto Cavalieri. Esto es Conversarte con Edo más allá del arte.